Saben, desde hace algún tiempo viene funcionando un convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Atrapasueños, con la que ya se han llevado a cabo algunas actividades. Hoy le toca el turno al flamenco a través de la voz de un cantador comprometido y ganador de la lámpara minera en La Unión. Estamos hablando, como hemos dicho, de Juan Pineda. Juan Pinilla, bienvenido, buenas tardes. Juan. Buenas tardes, muchas gracias. Decía yo que mucho más joven de lo que aparentemente se ve en tu página web. Usted ha sido muy benevolente, otras personas me dicen, ay, pero si parece mucho más bajito en persona. Es una cuestión física que uno, la verdad, no sabe por dónde contestar. Sí, bueno, a mis 3 décadas de vida me sigo considerando todo un adolescente. Qué barbaridad. ¿Quién pudiera decir lo mismo, eso de 3 décadas? Bueno, yo creo que sí. Aparte que el otro día en Madrid con Shanghai Lili, la gran actriz, activista, le escuché algo muy interesante, y es que la edad no está en lo físico sino en lo mental, y es algo que creo que es común a todo el mundo. Hay personas con 60 años que son más jóvenes que muchos de mis amigos. Indudablemente que sí. Juan, tu compromiso, a ver cómo te explico esto. Yo he leído que eres un hombre comprometido, pero que a través del flamenco vas por y para la rebeldía, pero no siempre es así. ¿Se consigue siempre que la rebeldía se pueda plasmar a través del flamenco o es difícil? ¿O eso tiene que llegar con el sentimiento? Hay que sí, además hay que tener cuidado porque es muy fácil caer en el terreno de la demagogia, ¿no? Con esto que estamos planteando. Saramago decía que él no es un escritor comunista, sino un comunista escritor. Es decir, él no supeditaba su obra a un panfleto, al comunismo, sino a una realidad literaria, y en torno a la cual, a través de esa base artística, sin duda, podía en un momento dado sensibilizar las conciencias. En ese sentido, más o menos, me muevo, intento moverme yo. Nazco en una circunstancia social, una familia trabajadora, el flamenco llega a mí desde pequeño, y no entiendo que se pueda separar la persona que yo soy del artista que trato de construir, o la idea, el modelo de artista que yo tengo. Ahora bien, que supedite el arte flamenco, que para mí todo arte está por encima de cualquier discurso político, un discurso muchísimo más elevado. Estamos hablando de categorías estéticas e intelectuales mucho más elevadas que la política o la base política en sí. Eso ya sí hay que tener cuidado. A veces las cosas hay que decirlas de tal forma que parezca que ni siquiera las estás diciendo, pero la filosofía está ahí. Miren ustedes, esto es un toro a torear, ¿eh? Esta entrevista que uno plantea para un cantador del flamenco, lógicamente no la está planteando para la profundidad con la cual nos estamos encontrando, pero vamos a intentar nadar en estas aguas. Vamos a ver si somos capaces de no hundirnos en este diálogo, ¿no? Estamos viendo, Juan, como en estos momentos duros de la historia, las letras que se tienen que vivir quizás mucho más en la calle que nunca, porque la realidad es tan cambiante, los motivos tan distintos y la gente tan desigual en cada una de las escalas, que hay que estar palpando una realidad constante y cambiante. Yo imagino que para alguien que quiere plasmar eso con el rasgado de la voz de cualquier palo del flamenco, tiene que ser doloroso al tiempo que bastante atrayente, ¿no? Sí, como bien ha dicho usted, además, me gusta esa mención a las letras, porque el flamenco indudablemente es un arte de letras, y es poesía. Y en ese sentido yo entiendo que, al hilo de lo que está preguntando, hay artistas a los que yo les concedo ese beneficio, que en nombre de una supuesta accesibilidad mayor rebajen, y entre comillas rebajen, la calidad artística. El flamenco tiene los elementos necesarios para que eso no tenga que suponer una tragedia, sino para que pueda llegar a un mayor número de personas. No solo el mensaje, el calado social, poético, musical del flamenco, sino todo el contexto. En ese sentido, y porque creo que
como música, yo que soy un gran defensor de esta cultura, es imprescindible que todo el mundo, o la gran mayoría, tengan acceso a los bienes culturales, a los bienes inmateriales, sí que entiendo que de alguna forma se rebaje. Ahora bien, es verdad que vivimos unos tiempos de una apatía absoluta, general. Resulta cada vez más difícil, aunque parezca paradójico, que quizás ahora es cuando más necesitamos de informarnos, de formarnos en un mundo donde cada vez el nivel es más alto, se necesita más preparación, ahora con el tema de la crisis todavía muchísimo más, es decir, donde antes había para 3, ahora solo hay para 1. Y parece como que en general la sociedad, por esa apatía que yo le hablo, ha cerrado sus oídos, ha cerrado sus corazones, sigue existiendo la resignación. Yo soy muy pesimista en ese sentido y le estoy hablando desde el punto de vista de la cultura y de la música. No estamos sabiendo llegar ni calar de la forma que tendríamos. Para mí los intelectuales, los músicos, los artistas en general, por ese sentido privilegiado que tenemos, por ese estatus privilegiado de poder llegar a tanta gente, tenemos una responsabilidad civil que desde luego no estamos cumpliendo. Pero ¿y no será, Juan, esto debido a que no se involucra el artista en la realidad, dentro de esa realidad que se vive, porque al igual todavía se siente en un estatus un poco superior a la media? Vamos a ver, los artistas hace ya muchos años que abandonaron el frente de batalla, los artistas y los intelectuales, comiendo del pesebre, dejándose llevar, dejándose comprar, y aquí tenemos que entrar en terreno un poco cenagoso. La realidad. Los gobiernos que ha habido hasta ahora, y posiblemente estos gobiernos sigan haciéndolo, han comprado una buena parte de la intelectualidad, a una buena parte, y a todos nos suenan aquellos grandes cantautores de la libertad, que hoy día viven de una forma muy acomodada, viven muy bien, y no necesitan ya del compromiso, no necesitan de lo arriesgado que quizá en un momento determinado, en el ayer, planteaban a través de algunas de sus canciones. Para mí no es que hayan supuesto grandes decepciones, porque nunca he esperado, yo nunca espero, no elevo a los altares a nadie, los respeto musicalmente muchísimo, una cosa no quita a la otra, pero para mí existe una gran culpabilidad en el sentido en el que yo decía antes, de la posibilidad que tiene un artista, un intelectual, un músico, un pintor, un escritor, un poeta, englobémoslo en la palabra intelectual o artista a todo, por esa capacidad que tiene de llegar a tanta gente. Sí que existe una gran culpabilidad en que se hayan dejado llevar, como decía la copla, como peces muertos que se lleva la corriente. Separemos por un momento nada más al artista, al cantaor del periodista. Centrémonos en este último. El periodista de por sí, miren, siempre saben ustedes que aquí en este programa, en cualquier lado donde estemos, buscamos lo que ustedes posiblemente no vean o no pueden ver. Queremos ver un poquito más allá, queremos ver con los ojos críticos de la vida un poquito más de lo que se nos está presentando. Para alguien que es periodista, que está viendo con esos ojos críticos de la actualidad, ¿qué le dice esa propia actualidad? ¿Qué le dice este día a día? ¿En el sentido flamenco o en el sentido general? No general, por favor, separemos el flamenco. Bueno, pues con respecto al periodismo, que cada vez hay más desinformación, con respecto... Hay mucha Internet. Pero es que Internet, el problema es cómo lo utilizamos o cómo quieren que lo utilicemos. Internet es una herramienta maravillosa, Internet es una herramienta que podría servirnos para... Juan, pero nos la están poniendo aquí. Sí, y claro. Ya no vemos más. Nos está pasando a nosotros ahora mismo, perdón que te interrumpa, sí, no. Nos está pasando a nosotros como periodistas exactamente igual que le pasa a los televidentes. Les ponemos la información ahí para que ellos, como los pavos, la glutan, pero nunca la ven. Esa es la realidad de Internet. Echo de menos, efectivamente, un periodismo intelectual, un periodismo reflexivo, un periodismo implicado, comprometido. Y cuando hablo comprometido, vamos a dejar, las palabras están muy prostituidas, me refiero comprometido con el periodismo, comprometido con la verdad, que haga reflexionar, que informe, que forme. El problema es que ahora el periodismo, y ahí lanzo toda mi crítica, se ha convertido en meros títeres. Los periodistas tienen una capacidad camaleónica asombrante, asombrosa. Trabajan en un medio y se convierten del color de ese medio. Trabajan en otro y se convierten. Es decir, el periodista no es ya una persona con una personalidad
válgame la redundancia, definida, que lo contratan en función como un artista. Para mí el periodismo tiene un fuerte componente artístico. El periodista es una persona, insisto, camaleónica, que va de un medio a otro y que se adapta en función del sitio donde trabaje a las directrices editoriales. En ese sentido, como periodista, insisto, me siento defraudado y un poco deudor de Ignacio Ramonet, que es una persona a la que, desde el punto de vista periodístico, le tengo bastante estima. Echo de menos esa implicación real con la verdad del periodismo. Y ahora cojamos al cantador. El cantador de flamenco que en un tiempo pues se nutría del pueblo para sacar lo que el pueblo quería. Recordemos el flamenco de tabernas, que es realmente donde se han escuchado los mejores palos del flamenco, porque decía un señor que era gran amigo mío, gran conocedor del flamenco y amante de él, compañero en la tarea radiofónica, ya desaparecido, Pepe Mirri, un hombre que decía que donde el flamenco se escuchaba era con un medio en la mano y con otro intentando hirvanar un cante, con tiempo, con pausa y sin dejar atrás que la casa espera. Bien, eso era entonces, pero ahora el flamenco actual, ¿de qué se nutre? ¿Dónde va a buscar esa realidad que canta? Y no hablo del flamenco comprometido en este caso, estoy hablando del flamenco en general. Es verdad que se ha perdido un poco el norte. Es el flamenco de taberna, y despojemos a la taberna de todo su sentido. El flamenco que se vivía en el rito, en ese rito en que se generaba después de una fiesta, después de unas copas con los amigos, y llegaba la hora en la que el cantador, el tabernero, echaba la persiana y el cantador sacaba para dentro lo que sentía. Esa verdad ya hoy no existe. Ese ardios Tomasa, si no te quiero no tengas guasa, esa fragua, ese yunque, esa duquelita, esa fatiguita, eso ya no existe. Eso es mentira. Cuando un cantador canta eso, hoy es mentira. Y el problema es que no sabemos dónde buscar ahora la fuente, no sabemos de qué nutrirnos. Vivimos del ayer, porque efectivamente hay que estudiarlo, pero desde el punto de vista de la verdad, y ahora volvemos a lo de antes, el periodismo, sí que al final las artes son paralelas, se nutren una de otra, decía, existe un paralelismo entre las artes. También echo de menos esa verdad. ¿Por qué no adaptamos el lenguaje musical del flamenco al hoy? Y no te estoy hablando del teléfono móvil, ni de internet. Eso no es poético, eso no es poético. Estoy hablando que he hecho en falta ese sentido flamenco de las cosas, ese sentido artístico, poético, musical, que los de antes sí lo tenían. ¿Por qué? Porque habían dedicado muchas horas a la elucubración del flamenco. Hoy día, que vivimos en un tiempo de prisas, los que llegan al mundo del flamenco, sean guitarristas, sean cantadores, sean bailadores, llegan queriendo ser ya artistas. Nadie quiere pararse a escuchar en una juerga. Todo el mundo quiere ya participar del pastel y repartir el pastel y ser ya artista. Yo no me siento parte de esa generación, porque jamás en mi vida pretendí ser cantador. De hecho, todavía hoy tengo serias dudas. Me muevo en esa contradicción. Yo soy un gran aficionado y me echo a carear con el que quiera. Y si me vence, le digo ole, porque si hay algo que a mí me llegue es el flamenco. Flamenco por derecho. Luego discutimos de otras cosas. El flamenco por derecho. Tomás Pavón, Chacón, La Niña de los Peines, Antonio Mairena, don Antonio Chacón, Manuel Vallejo, el Carbonerillo, y si nos podemos venir hacia acá, Diego Clavel, Tomasa, Meneses, el Cabrero, y un largo etcétera. Son cantadores flamencos, Lebrijano, La Perrata, es decir, esos cantadores son los que a mí me han inspirado. Pero es que ellos sí, es verdad, al hilo de lo que preguntaba, sí es verdad que ellos sí han vivido una época que son las que reflejan sus cantes, y está el dolor, y está la alegría, y está la pena. Nosotros, que posiblemente ahora vivamos una época de confusión mayor y también sufrimos, y por supuesto el desamor, y por supuesto las fatiguitas de las que ellos hablamos, para nosotros son ahora letras del banco, posiblemente. Pero todo eso no lo canalizamos. Seguimos amparados en el por Dios, Tomasa, si no me mires no tengas guasa. Que eso ya hoy día no quiere decir absolutamente nada. Seguro. Efectivamente, estamos un poco desnortados. Te voy como te he oído con esa vehemencia hablar de ese flamenco puro de ayer, te voy a dar un pequeño consejo si me lo permites.
Existe un programa de radio en la cadena donde trabajamos que se llama Los Caminos del Cante. Lo dirige José María Castaño y se emite desde Jerez de la Frontera. Por tu asentimiento creo que lo conoces. Por supuesto. Con lo cual sabes que hay que beber de esas fuentes. Por supuesto. Para saber de qué se está hablando, ¿no? Por supuesto. Lo que ocurre es que ese programa está hecho de Jerez de la Frontera. Y para Jerez, aunque de una forma extracta se reparte por toda Andalucía. Ahí, por supuesto, hay que beber, son las fuentes. Pero los de esta parte de Andalucía reivindicamos un sitio que se ha negado desde las propias instituciones. Señor, sí, señor. La Junta de Andalucía le ha negado el pan y la sal a los flamencos que no hayan sido de Sevilla, Jerez y Cádiz. ¿Por qué será? Por intereses políticos. Por intereses políticos, sobre todo. Es decir, a mí se me conoce por hablar muy claro y por decir las cosas y exponerlas. Las escribo. Pues estás en el sitio. Tengo mi columna de opinión en medio de comunicación y ya las cuento. Vamos a ver. Cuando los artistas se presentan en una campaña electoral a apoyar a un determinado futuro presidente del gobierno, y luego obtienen esa gran recompensa materializada en giras, materializada en actuaciones, nos damos cuenta que efectivamente antes existía una cosa que se llamaba el señorito, la época de las tabernas, y ahora existe otra cosa que se llama la administración. Sí. Contra eso lucho con toda mi fuerza, porque creo que es el gran mal que tiene el flamenco en la actualidad. Ahora bien, está el otro punto, que son las peñas flamencas, que son las que mantienen de verdad la esencia, que son las personas que pelean porque los festivales salgan adelante, que son las personas porque luchan, los aficionados, porque el flamenco salga adelante. Insisto, nosotros, y hablo de nosotros, los que no son de Jerez, y yo soy compadre de gente del barrio de Santiago, tengo compadres allí, grandísimos artistas con los que me quito el sombrero, pero es que ellos ya lo tienen reconocido. Pero es que casi nadie conoce a Juanillo el Gitano de Granada, que era el Juan Talegas de Sevilla en Granada. Se lo llevaron los más grandes, desde Mario Maya, Antonio Gades a Madrid. Nadie conoce, casi nadie ha oído hablar del Ciego de la Playa, de Almería. Casi nadie ha oído hablar de Basilio, del Tonto de Linares, de la Niña de Linares, que eran grandísimos cantadores. Ni de Málaga ya ni le cuento, ni siquiera de Córdoba. ¿Quién conoce a Onofre? Que no sea de esta parte de aquí. Oiga usted, ahí existe una gran parte de esa tarta que es el flamenco, una parte muy importante. No todo es Sevilla y Jerez. Ahora bien, sí es verdad que tiene una importancia primordial, pero quizás históricamente le hemos prestado demasiada poca atención a lo de esta parte. Hace un rato estabas hablando de que hoy en día no se hace una letra para el flamenco, no se vive, ¿no? Sin embargo, curiosamente, hay una parte de la juventud que sí ha encontrado un cauce de expresión, de manifestación, y yo creo que ese cauce lo debe de aprovechar bien entendido, el flamenco, porque recordemos, ahí está el futuro de lo que debe de ser el futuro flamenco, tanto del que canta como del que escucha, ¿no? Estoy hablando de los raperos, esa gente que a pesar que parece que no dicen nada, y sin embargo están criticando de una manera feroz en muchas cosas, están manifestando una realidad contraria a lo que ellos piensan y reivindicando ese compromiso del cual tú haces gala, ¿no? Efectivamente, sí, eso lo echo yo de menos en el flamenco. Y lo echo de menos y quiero matizar que ahora mismo existe un nivel musical, un nivel artístico muy alto. Si hablamos de Miguel Poveda, hablamos de Estrella Morente, de Marina Heredia, de Arcángel, de Encarnanillo, hablamos de Manuel Liñán en el baile, de Olga Pericet, que es de aquí de Córdoba, de Marco Flores, etcétera, etcétera. Estamos hablando de unas personas desde un punto de vista técnico, con una preparación y con una capacidad de emocionar impresionante. Pero, insisto, echo en falta de menos la implicación y el estudio en el contenido más intelectual. Insisto, y no quiero hacerme pesado con la cuestión, pero es que es algo muy necesario. Juan, te voy a poner un pequeño compromiso. Verás, cuando empezamos a hablar, decíamos que los momentos actuales son francamente malos, son difíciles, y que la situación económica que viven lamentablemente muchos compatriotas, muchos paisanos míos, son deleznables, son fatales, son malísimas. Para un cantor, para ti, ¿con qué palo tú puedes identificar a esta situación, a este momento?
sin duda con la seguirilla, que es uno de los cantes más trágicos, o con la soleá. Yo creí que me iba a decir con la petenera. Pues puede ser, porque estamos hablando con un palo. Lo que pasa es que la petenera en el flamenco tiene un sentido incluso de superstición. Es que de tocar madera. Hay artistas que... Ayer lo decía, entre comillas, Julio Anguita. Pues sabe usted que hay, por ejemplo, yo que en mi gira he compartido escenario con tantas personas, hay grandes artistas del mundo del flamenco que, por ejemplo, ellos están en bastidores esperando entrar cuando les toca y dices, tú voy a cantar por petenera. Y ves que hacen así, se mueven y se salen, se llegan. Hay mucha superstición en torno, pero yo siempre digo y defiendo que la Niña de los Peines, que ha sido la gran cantadora de nuestro tiempo, se murió cantando petenera y murió de vieja. No le pasó absolutamente nada. Pero todo el mundo, Luis, tiene una anécdota de que si tuvo un accidente, que se le cayó una lámpara encima escuchando petenera. Pues la petenera sería un buen ejemplo. Te decía eso porque yo creo que era el que realmente identificaba. Y ya que estamos hablando en otro tono, ya de flamenco.